Antonio, ya estoy aquí. Ya estoy Hombre, aquí, bienvenido, Enrique. pero yo no sé si podemos ir a un lugar, ¿eh? Con el barco. Con el barco podemos ir. Hoy la verdad es que hay mucho viento, entonces Hoy hay mucho mejor, viento. mejor estábamos tomando una cerveza, porque lo tenemos todo cerrado, así que A todos los bares cerrados, Antonio. Pero, pero allí en el barco, allí en la popa esa y todo eso, allí también podemos tomarnos un sí, hombre, claro. refresquito, ¿no? No sé si te acuerdas todavía de la navegación que hicimos, que nos tomamos una cervecita, unas patatas y Claro, tal. claro. Eso fue, vamos, eso fue, tu bautismo de mar fue espléndido. Hombre, 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 hombre. No lo he vuelto a repetir, ¿eh? Pero yo creo que deberemos. Pero lo repetiremos en verano. Claro, claro. Ahora cuando el virus además al virus igual le gusta también navegar, ¿no? ¿O qué? No Antonio, sé, navega por los cuerpos, lo que navega por deja los rastros. puertos. Pero mira, cada Sí, uno navega como puede, ¿sabes, Antonio? efectivamente. Y el bicho este está navegando demasiado, ¿eh? Ya está navegando demasiado. Bueno, bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué viaje me propones, Antonio? ¿Qué viaje me... Bueno, ¿te acuerdas que la última vez que estuvimos hablando de cuaderno bitácora de un marino en Faura, Sí, empezamos con la primera parte de lo que era la Marina de Guerra de Castilla, es decir, del Reino de Castilla, cuando se inició. O sea, ¿te acuerdas que estábamos todavía con la invasión musulmana en España? sí, 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 ¿Eh? sí. Entonces había unos reductos realmente que era la parte asturiana y Astur, de Galicia, Asturias y la parte de Vascongada, que realmente es lo que no tenían los musulmanes conquistados. O sea, para ir de esa manera, el reino de Castilla, cuando se empezó a iniciar, salió al mar a través de esos reductos que no tenían conquistados los musulmanes. ¿Eh? Allí Entonces, donde más fuerte dime, dime. estaba la Marina de Guerra del Reino de Castilla, donde más fuertes estaban era allí arriba, ¿eh? No, si tú te acuerdas, un tal Gelmírez, que estuvimos hablando, que era obispo de Santiago de Compostela, Ah, sí, el obispo que era Ángel. era el señor realmente feudal de aquellos momentos y es el que tenía algo de poderío, entonces lo que no quería es que sus tierras y su poderío se estuviera comprometido con los piratas. ¿Eh? Y entonces él empezó a construir una pequeña, se trajo a un genovés para que le construyera unos barcos, estamos haciendo recordatorio de aquel Sí, día. sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Entonces, ese Gelmírez fue, como si dijéramos, el empiece y el inicio de esa Marina Real de Castilla. ¿Eh? El- Luego veremos que fue Alfonso III realmente el que realmente empezó a producir y hasta llegar a Alfonso X, el sabio, que fue el que realmente ya le dio un poco de esplendor a esa marina. Entonces, hoy vamos a hablar de la segunda parte, ¿no, Antonio? De la segunda parte. Es decir, a lo que realmente vamos a hablar de cómo se hacía su forma de recaudación. Es decir, toda marina, todo, eh, eh, todo lo que era el coste de realizar unos barcos para mantener la vigilancia costera, para tener conflictos con otro enemigo en un momento determinado, eso tenía unos costes. Y eso había que ver cómo se determinaba esa recaudación de dinero. ¿Qué ¿Eh? crearon un sistema especial para este tipo de inversión, Antonio? Sí, bueno, ellos realmente vamos a decir que, hombre, con la independencia de la época del rey que se trate en aquel momento, la financiación de esas armadas de Castilla ya fueron con fines más bien ofensivos y defensivos.
por lo que se convertía en un asunto de máxima importancia para la hacienda real. La forma habitual de que, y no la única, de obtener fondos para acometer la construcción de la Armada Real de Castilla era el recurso de recaudar y recabar servicios extraordinarios en las reuniones de las Cortes. Estamos hablando de las Cortes como si fuera hoy el Parlamento actual. El rey también estaba rodeado de parlamentarios. Pues gente de casas pudientes que en un momento determinado le podían decir al rey si eso se hacía o no se hacía. Muchas veces tú sabes que en aquellos tiempos, por mucho que hemos estudiado la historia, al final el rey pues decía o a través de no sé cuánto se conseguía cosas que a lo mejor en los parlamentos no se podía conseguir. Pero esto para el Pero, reino en fin, de la Castilla, realidad... que Antonio, que para el reino de Castilla esto de invertir en la navegación fue una cosa relativamente nueva, ¿no? Hombre, claro que era nueva y era costosa. Ten en cuenta que no es lo mismo decir, bueno, vamos a ver, tengo un ejército de gente a pie. ¿Qué tengo que darle? Pues normalmente iban a pie, a no ser que fuera el general o el no sé qué, tal, pero lo que le daban eran unas lanzas, unas ballestas, unas hachas que ya tenían ellos propios de tal, porque entonces el gasto era más bien gasto humano, lo que había. Pero claro, construir unas naves para poder navegar y hacerle frente al enemigo, eso ya llevaba unos costes. Sí, pero me ¿Entiendes? refiero, Antonio, de que el reino de Castilla en este caso no tenía una historia naval. Entonces, No, claro, nada. me refiero que inició un proyecto naval arrancando de cero prácticamente. Claro, no tenía naves. Es decir, que realmente, bueno, alguna nave podría tener bueno, la parte en la que estábamos hablando, Para de ir a la parte pescar. de arriba, asturiana, gallega o vasca. Sí, para Es ir a decir, ahí pescar, estaban para las ir a naves. pescar. Pero el resto no tenía, es decir, todo eso se fue incrementando. Estamos hablando también, Enrique, de a lo mejor 300 y pico de años, es decir, de la nada hasta hacerse con una pequeña armada. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que eso es un coste. Sí. Y de un pueblo que ha sido invadido por los musulmanes, primero pues había que reconquistar todas las zonas, luego ver hasta qué punto por dónde podía venir el enemigo. Es decir, a él lo que más le interesaba era primero tener una armada en el norte, porque era una forma, como hablamos aquel día, de tener contacto con el resto de Europa, ¿me entiendes? Con Inglaterra, con Alemania, con Francia, con los países europeos, y conseguir víveres también, porque si en la parte musulmana no te dejaban llegar los víveres, alguna forma había que conseguir esos víveres. Y eso se hacía a través del mar. ¿Qué tipo de impuestos, Antonio, colocaron? Bueno, primero, vamos a ver, esto había una serie de impuestos que normalmente las ciudades y las villas castellanas tuvieron que soportar y sufragar durante más de 200 años. Todo ese requerimientos reales de fondos, no solo para la construcción de la nueva armada, sino para la organización de la misma, como por ejemplo el pago a soldados, habituallamiento, armas, víveres, todo lo que conlleva eso. Es decir, que eso es mucho dinero. Entonces, normalmente ellos lo que hacían era la recaudación a las villas, pero estos fondos se conseguían a través de tributos o de la fonsadera. ¿La fonsadera? Eso, Sí, la fonsadera sí. era un tributo que pagaban las villas y ciudades del Reino de Castilla como contribución a la guerra organizada por el rey. Ya. Ir enfonsado significaba acompañar al monarca en sus campañas militares, prestación personal que podía ser sustituida por el pago de una cantidad
para los gastos de guerra. Yeah. Dice que esta prestación militar que solo debería hacerse efectiva en época de guerra y, por ejemplo, en el Fuero de Sevilla ya había soldados establecidos y fijaba dónde se establecía la obligación de servir en la flota real durante 3 meses, obteniendo en compensación estar exento de ir al servicio militar en tierra, salvo requerimiento concreto del Consejo Sevillano. Es decir, el consejo, unos pagaban y otros, el Consejo Sevillano lo que hizo fue que en un momento determinado decía, oye, mira, yo te puedo prestar gente o te doy gente que está 3 años allí, o que diga 3 meses, y hace un subservicio, pero hay que quitarlo del servicio militar que hay obligatorio en tierra. Bueno, pues eso son una forma de ver qué tipo de recaudación, porque claro, no todo el mundo podía darle al rey lo que pedía. Entonces, yo me figuro que habría maneras de servir, unos bien pagando, otros aportando gente, en fin, 1000 maneras. Eso creo que podría ser el origen de que hubo un momento que quien podía pagar no iba a la mili, ¿sabes? Claro, efectivamente, sí. Y quien no pagaba, pues tenía que ir allí a la mili. Claro, Es una cosa efectivamente. parecida. Sí, 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 sí. Sí, bueno, pues eso a lo mejor es que de eso estamos hablando de que esto viene de aquellos empieces del Reino de Castilla, ¿entiendes? En los fueros se crearían cosas que luego se fueron acoplando, mejorando, pues como hoy en día, ¿me entiendes? Se van haciendo tal. Entonces, bueno, pues eso realmente dice, ¿qué tipo de tributo? Pues 1000 cosas, yo qué sé, como el que decía, la recaudación del rey viene a llevarse no sé cuántas fanegas o tal de cereales para la gente que está en guerra, para no sé cuánto, cada uno tributaba de alguna manera, Lo que, ¿entiendes? lo que No está, todo se hacía con dinero, claro. lo que está claro, Antonio, es que crearon un impuesto exclusivamente para crear la marina esta, ¿eh? Sí, O sea, eso se llama la fonsadera. Afonsadera. Muy bien. Y bueno, he visto algo de los Enríquez. Sí. ¿Esto qué es? ¿Una familia? Bueno, pues que no, en la galera, normalmente en las galeras, a partir de ese momento, cuando se creó la Marina, pues se dijo, bueno, pues la galera capitana o galera real será tal. Bueno, pues eso se embarcaba habitualmente un almirante. Ya empezó a llamarse el almirante de la flota en aquel momento. Al menos hasta la mitad del siglo XV. Desde cuando ya los Enríquez habían obtenido todos los privilegios posibles de la corona. Los Enríquez no eran nada más que un linaje nobiliario español de aquellos momentos y en la que la familia llegó a ser la más poderosa de Castilla, obteniendo la dignidad de almirantes de Castilla casi alrededor de 500 años. Fue creada en 1247 y que perduró hasta 1705. Muy bien. Yo he tenido comandantes míos, uno en especial que era descendiente de los Enríquez. Hombre. Sí. O sea que aún Es queda, decir, aún queda. sí, hombre, claro, descendiente, pues este sería yo qué sé, pero este era Gómez Enríquez y era descendiente de los tal Enríquez, Ya, pero almirante. pero yo me refería que han continuado en la marina, porque podía ser Sí, bueno, bombero, yo qué sí, sé. bueno, pero normalmente hay muchos linajes dentro de la Marina que llevan, pues, que sus padres han sido, sus abuelos han sido almirantes, tal. Es decir, que eso se lleva en la familia, Eso se lleva en la sangre, Antonio? en la sangre, En sí, la señor. sangre. Eh, bueno, y el comitré, ¿qué me dices del comitré? El comitre Ah, es es el capitán de mar, ¿eh? ¿Ah? Que se embarcaba para mandar el buque donde iba el almirante.
como ya hablamos, el almirante, igual que hoy pasa, es decir, un almirante hoy embarca en un barco de la flota de la Armada Española. Sí. El almirante tiene su categoría, por supuesto, y tal, pero quien realmente dirige el barco y quien lo lleva a puerto y quien lo sale y quien va de maniobras y el que dirige al barco es el comandante del buque. Sí, el almirante va como jefe supremo en ese momento de esas maniobras o de tal, pero quien realmente tiene la responsabilidad del buque es el comandante del buque. Y puede estar 4 categorías por debajo de lo que es el almirante. Uy. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Aunque tenga menos medallas, tiene, Sí, tiene, no, es que las medallas no tienen que ver, pues se ha podido darles medallas por otra cosa, no tiene por qué. ya, Es tiene decir, la la autoridad. categoría, yo me refiero a la categoría profesional. Sí, sí, Es sí. decir, Por eso estamos digo hablando que el almirante sería la máxima categoría. eso. Bueno, embarca el almirante de la flota, embarca en la flota en el barco determinado. Bueno, pues ese almirante embarca y como se le dan todos los honores de embarque, no sé cuánto, lo que corresponda. Pero el que realmente lleva la manija del buque es el comandante del buque. Uy. Claro. Porque normalmente cuando en la Armada se dice que ha sido nombrado por el rey, en aquel momento Juan Carlos, en este caso el Felipe. Pues eso es lo que va, es decir, el comandante de tal, es fulano de tal. Y ese es el que realmente tiene las condiciones para mandar el buque. A no ser que le ocurra algo especial, pero vamos, eso es así. Ya, Y ya. entonces el comitre es el capitán de mar, el que se embarcaba para mandar el buque, lo que hemos dicho, del almirante, cuyo cargo principal era dirigir la nave y dar castigo a los galeotes. Hola. ¿Sí? Luego vamos a hablar de los galeotes. Vale. Pasamos a los naucheros. ¿Eso qué es? Los naucheros pues son marinos más avezados, experimentados, que van también las galeras reales, que tenían como cometido llevar el buque o nave por las rutas y vientos más favorables. ¿Eh? Es decir, el conocedor de la zona, ese sería el nauchero. Era el conocedor, porque uno puede ser el del buque y llega a Gibraltar y dice, bueno, pues yo aquí esto no tan. Y entonces embarcaba el nauchero de la zona y dice, sí, véngase, vamos a ir por aquí, por costeando, que aquí hay unas calas y no sé qué, y aquí hay unas cuevas donde nos podemos resguardar de no sé cuánto tal. Ese realmente era el nauchero. Como por ejemplo, Marineros avezados. Antonio, como por ejemplo cuando vamos alpinistas a subir una montaña y llevan Efectivamente, efectivamente. un Claro, Sherpa claro. de esos, un Sherpa. Normalmente, si vas al Himalaya, Sí, los Sherpas son los naucheros de la montaña. claro, porque esos son los que conocen todos los escondites. Efectivamente. Y Está las formas de escalada y por dónde se debe de escalar. Bueno, pues esto era lo mismo. Y entonces tenemos, bueno, luego tenemos pues, más gente también. Tenemos en el barco, es decir, los alieres. los alieres. Eso es, soldados de marina situados normalmente en los costados de la galera, dispuestos a acudir allí donde el comitre o los naucheros les diga. ¿Eh? Oye, que hay que no sé cuánto, que hay que tal. Es decir, eran normalmente los chicos de todo, ¿me entiendes? Valían para todo. Eso eran los alieres. Y Ya. luego están los sobresalientes, que no tienen nada que ver con los sobresalientes de las plazas de toros. Eso iba a decirte yo, eso iba a decirte yo. Yo digo, aquí hay sobresalientes, hombre, ya sabemos que en las universidades hay sobresalientes, pero en los Sí, toros sí, también. ¿Y aquí también, Antonio? sí. Bueno, tú sabes que el sobresaliente, ¿qué es lo que hacía en la plaza de toros? ¿Tú te gustan los toros? No. A mí no soy muy taurino, No. ¿no? Me gusta Bueno, pues ver el toro como animal, el me gusta. sobresaliente en un momento determinado, al parecer, yo tampoco, yo soy animalista, pero al parecer el sobresaliente es el que en un momento determinado no podía el torero
el que estaba en la plaza matara al toro y a lo mejor el sobresaliente es el que lo mataba, ¿Así? por ejemplo. Sí. Ah, Pero bueno, aquí estamos hablando de mares y entonces es el resto de personal embarcado, el sobresaliente, que engloba a las tropas de la nave de guerra, es decir, encargado de dar el asalto a los barcos enemigos o el desembarco en tierra. Es como si fuera la infantería de marina hoy en día. ya. Eso eran los sobresalientes. O sea, que iban allí. Sobresalían Sí, de la nave. sobresalían. Ellos no. Sobresalían de la nave, Sí, 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 quiere decir que se iban a la nave enemiga o claro. se iban a tierra. Sobresalían de la nave, Pero, sobresalientes. pero cuando no había ese trabajo que hacer, ellos estaban allí sentados, no, no remaban ni nada. Nada, nada, nada. Ellos estaban allí esperando Efectivamente. a ver un enemigo, ¿no? Para eso, para que hacer esos cometidos que otros le mandaban, estaban los alieres que hemos visto antes, Mm. ¿eh? En un momento determinado, que también podían ser eh, hacer de soldados, ¿eh? Pero había los sobresalientes que eran los que realmente eran los infantes de marina que hoy conocemos en las marinas de tal. Siempre hay infantes de marina que son los que van al asalto, Ah, en sí. las playas. Esos son los infantes de marina. Tenían que estar allí descansados, Antonio, no tenían que remar y malgastar energías, No, porque no, claro, es que si tenían que asaltar a alguien, tenían que estar fuertes, porque ¿cómo va a asaltar a un enemigo si estás quemado? ¿Eh? De remar. efectivamente, Claro, claro. Entonces, luego tenemos los galeotes, galeotes. ¿sí? Que eran los remeros necesarios para propulsar la nave y maniobrabilidad de la nave, ¿entiendes? Galeotes. Y luego tenemos los calafates, que Calafates. son los responsables de calafatear, impermeabilizar los cascos de las naves tapando las juntas de madera con brea y estopa. Esto, ¿Te esta, acuerdas que hablamos es, en es- otros tal de calafateo? eso. Era calafatear, era a las juntas entre las maderas se le echaba brea y estopa para que no entrara nada. Sellar el barco, ¿Eh? sellarlo, ¿no? Sellarlo. Sellar el barco, Sellar. impermeabilizar el barco. Estos, ¿Eh? estos iban pasando generaciones y siglos y esa profesión continuaba, Sí, continuaba sí, sí, sí. existiendo, ¿eh? Yo lo he tenido cuando he llegado con los barcos de madera, Sí, he llegado y hemos ido a hacer reparaciones y entonces estaban los calafateadores que estaban trabajando en cubierta, sí, sí, sí. quitando la madera vieja y poniendo pues la brea y el cáñamo. Claro, claro, pero me refiero, Antonio, que al paso de los años, siglos, que ha ido evolucionando todo, la profesión esta ha continuado ahí, porque claro, se tenía que sellar el barco, se tenía que Claro, sellar. Ujú. Bueno, y la vida a bordo, Antonio, en una bueno, galera, muy dura, complicado, ¿eh? muy complicada, complicada y lo vamos a ver, pero nos vamos a echar a veces las manos, nos echamos las manos a la cabeza como aquella gente podría sobrevivir. La verdad es que sería muy duro. Yo he estado en un barco ya con mucha, hoy están todavía mejor dotados que cuando ya estaba yo, pero vamos, eh, la habitabilidad no tiene nada que ver con la que esta gente tenía, claro. Es decir, que no son desconocidos la práctica totalidad de aspectos cotidianos de la vida a bordo de los barcos de la Marina de Guerra de Castilla. Dice, a lo largo del periodo estudiado, pero las propias características por la sociedad que se vivía en aquellos momentos, la estructura de poder, junto a la práctica inexistencia de avances técnicos, producían una situación de inmovilismo que probablemente nos permitiera trazar un hilo conductor a partir de las condiciones que deberían vivir en aquella época, aunque tenemos presente que solamente servían a título informativo. Dice, luego ya vamos a ver, por ejemplo, hemos hablado de los galeotes, y yo te decía antes de los galeotes. Los galeotes eran reos que purgaban su pena remando.
Ojo, yo no sé si es mejor remar o quedarse en la cárcel, ¿me entiendes? Sí. Dice, por lo general eran asesinos y ladrones, pero también existían prisioneros musulmanes en aquellos tiempos. Al conjunto de los galeotes que se les denominaba la chusma. La chusma. Hoy cuando hablamos de la chusma, si nos referimos a toda aquella gente como diciendo, toda esa gente que no sirve para nada, no, que son asesinos, que no sé cuánto, tal, la chusma. La chusma. Vete con la chusma. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Pues, Sí, sí. de ahí venían ya el asunto. Dice, vivían encadenados con argollas de hierro que les producían terribles llagas, soportaban el calor, el frío, la lluvia, el sol y sobre todo el látigo del comitre, muchas veces desnudos, sin ropa, aunque la Marina de Castilla decía que tenía dinero para darles vestimenta. No. Dormían en su banco de remo, no percibían salario alguno y se les alimentaba lo justo para mantenerlos con energía para remar. Así que mejor ser lo que sea, pero no galeote. Madre mía. ¿Eh? Pero la vida, Antonio, sería corta para ellos, ¿no? Pues yo me figuro Porque que sí. en esas condiciones, ¿cómo podían vivir? Porque aunque les dieran alimentos para que al día siguiente pudieran tener energía para remar, eso, pero eso no puede durar mucho. Si no Bueno, tú ten en cuenta que lo que hemos estado, lo que siempre hemos hablado es que en un momento determinado hemos visto todo lo que llevamos pasando y hemos hablado de Cuaderno Bitácora, todos estos barcos que había con muchos remeros, realmente, a no ser los vikingos, que estábamos hablando que eran gente del pueblo y tal, eso remaban todos y todos se desembarcaban y todos iban y quemaban y asediaban un pueblo y tal, los vikingos eran tal, pero lo que hemos visto, los remes, los birremes, todo aquello y tal, los romanos normalmente todo lo que llevaban en sus galeras y en no sé cuánto, normalmente eran reos. Es decir, que allí el que caía allí, pues allí normalmente moría. Por eso es decir que, no, ¿entiendes? a esos no los tiraban a los leones, pero Los tiraban al agua cuando morían, claro. sí, Entonces, eso no, es una forma de vida muy... Porque, bueno, los demás pues tenían su categoría, hacían su trabajo y tal. En fin, luego ya hablaremos de lo que comían y lo que no comían, pero la verdad es que era muy duro. Y sobre todo lo de esta gente, claro. ¿Eh? no, era Luego también prácticamente, tenemos... Antonio, ¿eh? que era prácticamente ir a la muerte, ¿no? Pues sí, prácticamente. Por eso te decía yo antes que yo prefería a lo mejor quedarme en la cárcel. ¿Qué quieres que te diga? Porque es que, claro, te podían prometer que en 2 años o 3 años obtenías la libertad. Bueno, eso te lo tenían, pero, o te lo decían, pero ¿quién te dice a ti que ibas a durar 2 años en un barco? Si podían venir enemigos y quemarte el barco o hundírtelo con el espolón o yo qué sé, cualquier cosa. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Hombre, era correr un riesgo, ¿no? Porque ya que si estabas en la prisión, allí en la mazmorra, pero me refiero de que yo, yo qué sé, la mayoría morirían en el intento, me refiero allí remando, durmiendo, porque si no, no tenían ni para acostarse, tenían que dormir en el mismo lugar donde tenían el remo, pues Claro. vamos a ver, yo qué sé. Nada, muy Complicado, difícil. La vida es muy complicada. complicado, Para, pero sí, 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 sí. sí. Pero Luego también, pues las condiciones de a bordo, aparte hemos hablado de los galeotes, pero bueno, podemos decir el mareo. Dice, había distintas recomendaciones para el mareo en aquel momento. Se sugería comer poco los días anteriores al embarque. Dice, y oler el mar, pero evitando verlo. Sí, vaya recomendación, ¿entiendes? Es decir, que los primeros días de navegación la dieta debería ser escasa,
y no retener el vómito. Hostia, Pero bueno, son los primeros días escasa y los siguientes menos, pues más, más claro, no, escasa era siempre. Sí. Escasa era siempre, ya lo vamos a ver después, ¿no? Pero que es así. Es decir, que podemos hablar de eso, dice, pues estamos hablando de la higiene de a bordo. Dice que la higiene de a bordo, pues muy escasa. Se practicaba una especie de higiene seca, que solo se contemplaba el agua para lavar las manos y la boca antes de comer. Es decir, que la higiene seca consistía en limpiarse el sudor o darse friegas con un paño a veces perfumado, que solo estaba al alcance de muy pocos en el barco. Sí, no te vayas a pensar que el galeote iba al comitre y le pasaba el paño perfumado. Oh, allí iba un latigazo, nada de paño. Le daba un masaje, ¿sabes? Efectivamente. Dice que para hacer las necesidades había una letrina, por lo general situado a proa y a vista de todos, por lo que muchos aprovechaban un rincón para ello, rincón cualquiera que pudiera haber en el barco, así que fíjate cómo estaría el barco, dice, o utilizaban sacando el culo por fuera, claro, de la borda. ¿Eh? La borda es lo que separa el costado de la cubierta. ¿Eh? Eso era la borda. Eso es Luego, lo que era un castigo, Antonio. eso era un castigo, sí. Y embarcado era un castigo. Vete a embarcar, vete a la playa. Sí. ¿Sabes? Sí. Y luego, bueno, pues estamos con las enfermedades. Las enfermedades eran muy frecuentes, falta de higiene, mala conservación de los alimentos y del agua. ¿Qué vamos a hablar? De las enfermedades venéreas que había en aquellos momentos, de toda clase, ¿me entiendes? Un cirujano dice que un cirujano era el responsable de la atención médica. Si no existía esa atención médica del cirujano, la salud la corría a cargo del barbero. Sí, 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 los barberos hacían sangrías y todo, Antonio. Claro, claro, claro. Mi abuelo, que era barbero, allí en la barbería, hacía sangrías, arrancaba muelas, hacía de todo. Sí, claro, ¿Sabes? claro. Y Pues los barcos, los barberos es lo que hacían todo esto. sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Desde que, dice, para llagas y heridas se utilizaban apósitos con aceites y ungüentos. Si Antonio, la herida era su... Sí. Antonio, la enfermedad esa que era por falta de cítrico, Escorbuto. Escorbuto. escorbuto, vale. Es que escuché el otro día de que el motivo de que haya tantos limoneros o cítricos en la parte de Asturias y por allí arriba fue porque los navegantes ingleses y todo esto, cuando venían aquí a España, claro, entraban en la enfermedad esta del escorbuto por falta de vitamina C. Y son ellos los que se encargaron de hacer las plantaciones de cítricos. Posiblemente, claro. Asturias, ¿Tú sí, lo te escuché. acuerdas que hablé Sí. cuando hablamos de aquellas marinas y tal, de los escorbutos? Normalmente, es decir, fue Inglaterra el que, por ejemplo, a la hora de lo que hoy conocemos con el, con el desayuno, se incorporara lo que era un vaso de naranja De naranja. o de cítrico Sí, sí, sí. para evitar todas esas cosas. Sí, sí, sí. Y cuando hoy pides un desayuno, dices, café con tostadas y zumo. Normalmente eso viene de los ingleses, Los ingleses. del siglo XIV, XV, cuando se quitó el escorbuto. Pues el motivo de que estén allí arriba en Asturias y toda aquella parte fue porque los ingleses lo plantaron por ese motivo, ¿sabes? Ya, ya. Bueno, Antonio,
Bueno, pues estamos en lo que habíamos dicho, que la herida era sufrida, dice, con armas de fuego, mientras, es decir, cuando, por ejemplo, una herida te la producían en un brazo o en un tal, y la herida es muy grande y el cirujano no podía estar, normalmente, ¿qué es lo que hacían? Amputar. Cortar. Entonces, amputaba. Cortar Ya por lo está, es sano, decir, que decía, ¿no? por lo sano, ¿Eh? cortar por lo sano, cortar por lo sano. Cortar por lo sano. Eso. Luego vamos a hablar de la alimentación, por ejemplo. La alimentación, dice, las comidas del día eran tres principalmente, a base del llamado bizcocho. Se trataba de unas tortas de harina de trigo que se pasaban por el horno de 2 a 3 veces para que estuvieran más duras, para resistir más tiempo. Yeah. Porque si no, entraban todo tipo de bichos, de gusanos, de no sé cuánto. Yeah. Es que, Yeah. claro, hoy estamos hablando de que normalmente llevamos frigoríficas en los barcos, en no sé cuántos, los alimentos están muy bien conservados y tal, pero es que antiguamente no había nada de esto. Por lo tanto, No dice había, que aparte, no había ni neveras de camping. ¿Entiendes eso? Que efectivamente, te llevas la. ¿Eh? No. claro, a este bizcocho se le acompañaba una cucharada de potaje de garbanzos o de habas, o incluso algo de arroz. Dice la ración de 1 litro también de vino por persona y día. Y era muy habitual de que, sobre todo, que no faltara el vino el, al, 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 a la tripulación, ¿no? Dice, la comida de los galeotes era del bizcocho seguido de potaje de habas con aceite, dice, y 1 litro de agua. A eso no se les daba vino. Eso con agua ya tenía suficiente, porque encima, pues si encima tiene que estar encadenado y borracho, un poco. El, el galeón iría, el galeón, Antonio, Iría dando vueltas. iría dando vueltas. Dice que la tripulación consideraba su ración de vino tan importante como la paga. Su escasez motivaba incluso algún que otro enfrentamiento con los mandos del buque. Dice, el tiempo libre la pasaban pagando, pues jugando a las cartas, apostándose pagas, casas, mujeres. ¿eh? Es decir, que fíjate tú la vida que tenían. Dice, pues otra cosa, ¿podrían ir las mujeres a bordo del buque? Pues no. Dice, la presencia de mujeres a bordo estaba prohibido, pero era habitual la presencia de prostitutas a bordo cuando se fondeaba en misiones de vigilancia costera. Solía obligarse a que abandonaran el barco de noche. Se convertía en una fuente de conflictos cuando la tripulación debía compartir sus servicios. Está claro. Es decir, gente allí que tanto tiempo sin salir, no sé cuánto, pues así estaba de prostíbulos todos los puertos, en fin. Madre mía. Y eso es lo que yo te quería contar de lo que era la Marina así a grosso modo de Castilla. Qué duro, aquellos momentos, Antonio. Pues sí, eran muy duros. La verdad es que yo ahora cuando empiezo a leer cosas y te das cuenta cómo fue mi Marina y cómo ha sido o fue la Marina de este personal, y un cambio abismal. Que lo mismo pasará con los que vengan dentro de 50 años con lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Pues lo mismo. Pero vamos, esta gente tenía unos niveles de habitabilidad malísimos. Es decir, que no me extrañaba que la mayoría murieran en el intento, pero los galeotes y cualquier otro, ¿entiendes? La verdad es que sí, así parece ser que fue, ¿no? Una vida, bueno, algunas veces vemos alguna película, pero claro, la película es lo que el director se puede imaginar, pero mucho Bueno, sufrimiento. pero tampoco lo vemos tan duro en un momento determinado. Siempre se fijan normalmente en el que, yo que sé, o es el más importante. Yo que sé, lo hemos visto que sea un galeote y que el tío es no sé cuánto y que viene la no sé qué y lo salva de ser galeote y se lo lleva a servir a su casa. Pero eso son películas, Eso ¿me en entiendes lo que te película, quiero decir?
Me refiero que Claro. lo que suelen aparecer, las imágenes que suelen aparecer, Antonio, es lo que dices tú. Todas, unas terminan bien y las otras no tan bien, pero eso no tiene nada que ver a la realidad de lo que fue, ¿no? Claro, efectivamente. Porque allí, en aquella época, quien caía enfermo ya lo tenía, la cruz la tenía ya puesta, ¿eh? Ya ves tú. Y la enfermedad la tenías ahí a la orillita, siempre, ahí porque en las condiciones que podían vivir, solo con eso ya era suficiente, Antonio. Ten en cuenta que allí estaban rodeados, es decir, que en el barco iban ratas, iban de todo, es decir, que, Sí, ¿me sí, entiendes? Es decir, que vivían lo mismo metían, entre humedades, claro, estaba, artrosis, es decir, todo lo que tenía que estar esta gente de artrosis, de tal. aparecía todo tipo de enfermedades. Claro. Y allí no estaba la Minife, ni el médico de cabecera, allí no había nadie. En definitiva, un desastre. Sí. Antonio, pues bueno, Que nada, que me ha alegrado verte, Enrique, ya que la cosa es que vaya, a ver si salimos de esta, porque vamos, yo no sé, pensábamos que, pero vamos a cumplir un año, ¿eh? De que empezamos en el confinamiento sí, 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 sí. y seguimos confinados. Así que, Y por regla general, Antonio, los niños o niñas que nacen al año de edad todavía no caminan, ¿sabes? Me refiero que aún nos quedará un rato más para aprender a caminar en esta. yo espero que mi nieto, que van a hacer prácticamente en abril, va a eh, ser mi primer nieto y espero que desde luego que que haya pasado todo con la vacuna y que no vuelva a vivir nada de esto, Bueno, yo porque la creo verdad que es que se hace duro, pero sí, yo más que duro lo veo psicológicamente. es Es psicológicamente. decir, al final no quieres, pero te Sí, afecta psicológicamente todo esto. sí. Esta, ¿Eh? Porque esta, dices, bueno, pues si yo puedo pasear, bueno, si yo puedo... no, sí, pero Dime, dime. no, que dice aquel, ¿no? Ah, Esta segunda vez nos ha fastidiado bastante el tema psicológico, Antonio. La repetición. La sí. primera, no tanto, era como si tuviéramos que hacer un sacrificio de decir, que ha venido, Bueno, un compás en nuestra vida, es decir, bueno, 3 meses que tenemos que estar, no sé cuánto, bueno, en fin, pero pero ya ahora, es que llevamos mucho tiempo con las mascarillas, con el miedo de la espada de Damocles, que te va a coger el virus, que te va a no sé qué. Es decir, pero al bueno, final, Antonio, de lo que estábamos hablando de las galeras, de la vida dentro de las galeras o de cualquier barco de aquella época, ¿no? Pues que aparecen cosas nuevas, me refiero a problemas, y sí. que a nosotros nos ha tocado y, y probablemente pues se va a quedar. La, la ciencia va a avanzar en el tema pero creo que se va a quedar entre nosotros y tenemos que estar viviendo todos juntos, ¿no? En el tema de este bicho, ¿no? Bueno, pero que esto no acaba aquí, Enrique. No, por eso digo yo que tenemos que saber convivir. Este virus vendrá otro. No, no, Se bueno, llamará de otra forma, vendrá de tal, ¿me sí, sí, entiendes? Es sí, decir, la especie humana tiene que convivir con este tipo claro, claro, de tal. claro. Por eso digo Entonces yo tenemos que estar preparados. estábamos hablando de las galeras de aquella época, pues siempre va a aparecer algo, que el hombre va a estar siempre en guardia, ¿no? Porque algo lo va a amenazar. Pero bueno, también tengo que decirte que todo se está generando creo, culpa de nosotros, no Hombre, por. somos los mayores culpables de todo lo que ocurre, está Claro, claro. claro, claro, la naturaleza dicen que es muy sabia y si la transformas, pues ella se revela, ¿no? Ah, Antonio, muchas gracias por este, nada, gracias a ti.
este espacio que nos das, ¿no? Del cuaderno de bitácoras de un marinero en Faura y nos cuentas historias de la marina que siempre es interesante. Ya lo hemos hablado alguna vez, creo, que cerca vivimos de la playa, pero que lejos nos pilla la historia Sí, del los conocimientos de sí, ese agua que nos rodea. sí, 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 ¿Eh? sí, sí. Es así, pero bueno, Pero para bueno, eso estamos. Bueno, yo estoy aquí para contar una pequeña historia. Tampoco es que yo sea ni historiador ni nada, pero bueno, no, vamos conociendo cosas. pero como profesional de la marina que has sido, pues siempre está bien de que alguien como tú, pues tenga una pequeña iniciativa para que nosotros tengamos algún conocimiento de lo que es la mar. ¿Eh? Antonio, muchas gracias y espero que sigas cuidándote. ¿Eh? Bueno, a ver cuándo nos podemos ver, Y, Enrique, y darnos aunque sea con el codo. bueno, creo que hoy las noticias, sé que a nivel nacional están diciendo que todavía hay muchos fallecidos, pero las noticias publicadas por Salud Pública están diciendo que los casos de contagio están bajando, ¿no? Sí, Siempre es una noticia agradable, ¿eh? esperanzadora, ¿eh? Claro. Pero que también hay que tener presente que puede estar no muy lejos una cuarta ola, porque de nosotros puede depender de que vuelva otra ola. ¿Eh? Antonio, cuídate Muchas gracias, Enrique. y A seguir bien. espero verte pronto. Ahí estaremos. Muy bien. Un abrazo. Adiós.